Hola, yo soy Andrés Chaparro y quiero hablar del texto como concepto. Y para ello me voy a apoyar en tres experiencias laborales que he tenido. La primera es esta. Entonces, ¿qué pasó allí? Resulta que yo tenía que hacer un video con muchachos desplazados por la violencia. Ese video era para mostrarlo en otro país. El cuento está en que nosotros tenemos que hacerles apropiarse de los medios a ellos. Entonces, ponerlos a tomar fotografías, actuar un poco, también escribir. Y ahí es donde queda la gran confusión en cómo ellos utilizaban los textos. Eso fue la primera parte que yo quería ver. Y entonces, si yo por ejemplo usara la palabra comunicación, ellos no escribían comunicación la palabra seguida, sino que, por poner unos ejemplos, no era así exactamente, ellos escribían así, comunicación, 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 ¿sí? Y esto me causó muchísima tensión. Ese fue el primer caso de disfuncionalidad del texto que yo conocí. Ahora, uno segundo que yo creo que es bastante común, y es que pues tuve la oportunidad de vivir en una casa de estudiantes con un alemán y con un gringo, y ellos estaban estudiando español. El gringo decía que no entendía para qué servían las tildes. Decía que le parecía absurdo, que a veces no tenían que usarlas. Y para mí es una base conceptual muy fuerte. Por ejemplo, para poner un ejemplo, encontré esta fotografía, que es algo que salió en un medio de comunicación y que decía: mató a 6 personas, también asesinó a su suegra. Entonces, si yo le quito las tildes, si yo lo leo así tal cual, si yo digo, mató a 6 personas y también asesinó a su suegra, es una cosa. Pero ahí no dice eso, ahí dice, mato a 6 personas y también asesinó a su suegra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo una cosa que tiene tilde y otra cosa que no tiene tilde. Vamos con la tercera idea. Entonces, resulta que ¿a qué viene abocado eso? Yo he dictado clases en algunas universidades y he trabajado como comunicador en algunas otras, y me llama poderosamente la atención que en muchas de ellas hay departamentos de ciencias básicas. ¿Qué son los departamentos de ciencias básicas? Departamento de español, departamento de matemáticas, departamento de física, cosas que uno tiene que aprender en el colegio, pero entonces que al llegar a la universidad lo que están tratando de hacer es nivelar a los muchachos. Y eso no es algo lejano de del español. Es decir, uno encuentra los problemas de escritura y de lectura que tienen esos muchachos para comunicarse, y eso es un gran problema. Eh, Personalmente yo he podido trabajar en proyectos de comunicación y he encontrado una fórmula muy poderosa para esto. Me gustaría llegar a las conclusiones y para ello citar un poco a la frase que nos piden de la cual hablemos. Entonces, conclusiones. Y el texto que yo encontré es el siguiente. El reconocimiento tiene que pensarse como proceso textual y no como evento o acto aislado, o mejor, como proceso de textualización, donde hay un cierto reconocerse, desconocerse en la mirada del otro que desencadena el proceso. Una articulación donde adquiere sentido la convocatoria del discurso, pero que no se produce y se resuelve de una vez y para siempre. Esto puede tener varias interpretaciones, pero para mí es muy poderoso si lo encasillamos solamente en la parte del texto. Y es que realmente estamos teniendo un problema educativo muy grande. Primero, los muchachos no saben cómo se escriben las palabras, están alejados del español. Si no entendemos que las tildes y la ortografía los ayudan a entender conceptos, seguimos muy perdidos. Y tercero, estamos llegando a instancias educativas, formales, en la que ya estamos preparando profesionales para la vida que están también necesitando prepararse para ser parte de esos proyectos de comunicación en los que la palabra es muy importante. Personalmente me he dado cuenta de eso y he creado algunos tipos de ambientes que pueden ser propicios desde la educación y que podríamos manejarlo desde esa perspectiva. Creo que la educomunicación tiene que verse proyectada también desde esa base, no solamente entregarles herramientas
de video, de medios de comunicación, sino que hay que ir a algo mucho más profundo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y es que si nosotros no entendemos nuestro propio lenguaje, no es fácil entonces crear imaginarios y crear conceptos e ideas en lo que nos están vendiendo tanto los medios de comunicación como las universidades, como la educación, como los discursos de las personas, y eso nos hace difícil desglosar nuestras propias vidas, nuestras propias vivencias, nuestras propias ideologías, nuestras propias tareas y un montón de cosas. Los proyectos de comunicación los he utilizado en educación desde la parte digital. He tratado de que los muchachos piensen en comunicación desde los medios masivos, tratando de convertirlos hacia los nuevos medios digitales. Entonces, ahí les he dicho que la parte de la palabra es muy importante y que ellos tienen que empezar a manejarla, que es imposible y que ellos lleguen a escribir correos en una empresa y que tengan que desde ahí ser de menor categoría por la forma en que escriben. Entonces, para ello, ellos mismos tienen que nivelarse. Y es algo que a mí me ha pasado. Yo no tengo una relación extraña con la ortografía. Me gusta, la estudio y todo esto, pero realmente siento que me falta mucho por aprender. Entonces, la idea es que nos hagamos proyectos de educomunicación, cojamos las herramientas que tenemos y empecemos a darles a ellos formas básicas de la lengua para que puedan defenderse, para que puedan vivir, para que puedan leer, para que puedan pensar. Entonces, para mí, ese texto que leí tiene que verse como tal desde el concepto del texto, del concepto de la palabra. Gracias.